entre polémicas. Imágenes que parecen de una guerra y no de una protesta. Los ciudadanos han dejado en evidencia el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Entre 2017 y 2019, la policía cometió 289 homicidios, casi el mismo número que el ejército. La ONG Temblores registró casi 40.000 casos de violencia física, 1.100 cada mes. Yo también tengo hambre de matar. Sean todos bienvenidos a este espacio de diálogo denominado Entre Polémicas. Yo saco Les habla Michael Mesino Angulo y les estaré acompañando en la conducción de este capítulo. Hoy hablaremos sobre protesta social, vandalismo o derecho. Y a mí de esta tierra no me... Para hablar de si la protesta es un derecho o es vandalismo, nos encontramos con Carolina Gómez Urueta, quien es miembro de la campaña Defender la Libertad. También es abogada con especialización en Derecho Penal. Así como también nos acompaña el doctor Harold Vega Gazabón, quien es politólogo, abogado y docente investigador. Bienvenidos. Antes de hablar propiamente sobre vandalismo y derecho, es necesario saber qué es la protesta social. ¿Qué entienden ustedes por protesta social? Ni sus máscaras de la... Bueno, protestar, más allá de si es social o no todavía, el adjetivo que merece, implica incomodar. O sea, la protesta siempre tiene que ser incómoda. Y también importa saber incomodar a quién. Quien incomoda debe estar en una relación asimétrica de poder con el incomodado. Es decir, por eso usualmente se dice que se protesta contra los poderes constituidos. Es decir, el débil protesta contra el poderoso. El débil incomoda al poderoso. ¿Con qué fin? Bueno, esa es otra discusión de qué se quiere lograr con esa incomodidad y qué función realmente se termina cumpliendo. Pero no podemos perder de vista que la protesta tiene que ser incómoda, si no, no es protesta. Es decir, si nosotros decimos ahora que queremos protestar por el precio del chocorramo y la protesta va a ser caminando por los andenes y hablando bajito, ¿verdad? Y haciendo unas consignas de queremos el chocorramo más barato, pues eso no es una protesta, aunque le queramos decir protesta. O sea, no obedece a la esencia de lo que entendemos por protesta. Tiene que haber incomodidad. Entonces, la protesta cuando es cómoda realmente no es protesta, si tenga ese nombre. Creo que ese es el elemento esencial para empezar a construir un concepto de protesta. Okay. La protesta también puede ser vista como un medio o como una acción colectiva organizada. Definitivamente la protesta es un derecho y es una forma de expresión de la democracia, del pluralismo a nivel político, a nivel cultural, incluso a nivel religioso. Hay muchos tipos de manifestaciones que están cobijados por el artículo 37 de la Constitución Política, que de forma alguna adolecen de la estigmatización que ciertos tipos de protestas sí. Entonces, cuando uno habla de protesta, también tiene que pensarse en otras formas de manifestación y sobre cuáles son las posibilidades reales de ejercer un derecho como este, que es un derecho que viene de tratados, de estándares internacionales y que además está, por supuesto, reconocido en nuestra Constitución Política. Eso no está en discusión. Realmente la discusión no es sobre si la protesta es un derecho, porque claramente lo es, sino que como todo derecho eso origina otras discusiones. Por ejemplo, ¿dónde están los límites al ejercicio del derecho a la protesta? ¿En qué momento el exceso o sobrepasar esos límites ya no implica un exceso en el ejercicio de ese derecho, sino que implica un abuso del derecho? ¿O en qué momento definitivamente ya dejamos por completo el derecho a la protesta y estamos en presencia de otro fenómeno que no tiene nada que ver con la protesta? ¿Eso por qué? Porque el único derecho realmente ilimitado, el único, es la libertad de conciencia. Un Estado de ninguna manera te puede limitar lo que ocurre en tu interno, lo que ocurre en tu mente, solamente aquello que puedes exteriorizar. Pues cualquier derecho, incluida la vida, incluida cualquier forma de libertad, incluida la igualdad, todas tienen unas limitaciones. Entonces, el problema o la cuestión por los derechos siempre implica eso. A mí me cuida mi madre. ¿Cuál es el alcance del derecho? ¿Cuáles son los límites? ¿En qué momento estamos en un exceso? ¿En qué momento ya no estamos excediendo el
el ejercicio del derecho, sino en qué momento ya estamos abusando del derecho, en qué momento realmente está siendo vulnerado, porque no toda afectación a un derecho implica vulneración, tienen que cumplirse unos requisitos, porque si no, pues siempre habría, toda afectación a un derecho implicaría vulneración, no es así. Entonces, esa realmente es la problemática o la polémica por la protesta. Ahora, esa que es una discusión que en principio es muy racional, implicaría que todos en democracia empezáramos a expresarnos y a decir, saben que la protesta debería ir hasta este punto. Luego de este punto ya estamos en un exceso, luego de este punto ya no podemos seguir hablando de protesta. Esa discusión que es muy racional, en principio, que está planteada de manera muy racional, usualmente, como pasa con la política o con la comunicación política en escenarios democráticos, porque realmente el escenario democrático es el único escenario que lo permite, pues ya asume pues, los sesgos de la irracionalidad propia de la comunicación política. Cada quien empieza ya no a dar una discusión técnica, una discusión racional, sino que termina aprovechándolo para sacar réditos políticos, termina aprovechándolo para estigmatizar al enemigo, termina aprovechando esa discusión para decir es que tu protesta es válida, tu protesta no es válida, y tu protesta sí lo es. Y termina realmente habiendo un mensaje explícito, un mensaje implícito realmente, un mensaje subterfugio de el problema realmente no es la protesta, sino las causas por las que se protesta. Hay unas causas válidas y unas causas que no son válidas. Pero en lugar de dar esa discusión, de ser explícitos, pues la solución es más sencilla, se venía planteando estigmatizar ciertos tipos de protestas. Yo diría que no ciertos tipos de protestas, sino cierto tipo de protestantes, cierto tipo de personas que ejercen la protesta. Pues realmente la estigmatización termina recayendo más que sobre actividades, sobre personas. Vale. Quisiera también que entráramos como a revisar, de pronto, de ser posible, qué derechos se conjugan con el derecho a la protesta, porque se dice que para hablar sobre protesta social es necesario hablar sobre la coalición de derechos que se encuentran en el derecho a la protesta social, o el derecho a la protesta. Entonces, quisiera de pronto saber si existe una unión de derechos y hasta qué punto irían estos derechos que se encuentran implícitos con el derecho a la protesta. Bueno, por supuesto, el derecho a la protesta es un derecho de carácter complejo que implica el derecho a la libertad de expresión, de opinión, el derecho a la reunión, el derecho a la participación en la conducción de los asuntos públicos, incluso el derecho al ejercicio de la libertad de conciencia, creería yo. Y en esa medida, por supuesto que no hay derechos absolutos, como lo veníamos diciendo, salvo el mencionado de la libertad de conciencia. Y entonces el tema ahí está en cuando se restringe el derecho a la protesta, también se están restringiendo esos derechos que acabo de mencionar. Y eso es bastante problemático en el marco de una sociedad democrática. Pero bien sabemos que existen, por ejemplo, conductas punibles que limitan el ejercicio, por ejemplo, de la libertad de expresión, como la apología del genocidio. Entonces, aquí se conjugan no solo distintos derechos, sino también los distintos conflictos o las distintas dificultades de garantizar los derechos que están dentro del derecho a la protesta. No, sin duda el derecho a la protesta, para poder ejercerlo tienen que poder ejercerse otros derechos, o mejor dicho, no necesariamente bastan las garantías específicas para el derecho a la protesta, sino que tienen que estar presentes las garantías de otros derechos. Es imposible ejercer el derecho a la protesta sin la libre asociación o el derecho de libre reunión, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de locomoción. Y yo diría que casi todas las libertades de una u otra forma terminan siendo necesarias para poder ejercer el derecho a la protesta. Precisamente uno de los problemas o de las estrategias, yo diría que de comunicación realmente, es no, respetamos el derecho a la protesta, pero restringimos otros derechos que son indispensables. Por ejemplo, la libre locomoción. Ustedes no pueden transitar por este lugar, por estas vías, porque eso implica bloquear dichas vías. Y entonces ese comportamiento creamos un tipo penal, o sea, creamos una descripción en la ley penal
que nos dice que eso tiene la vocación de convertirse en un delito o de ser considerado un delito si se cumplen otras condiciones. Entonces, esa suele ser la estrategia, es decir, no limitar directamente el derecho a la protesta. Difícilmente usted va a ver a un representante del Estado diciendo que se está limitando el derecho a la protesta, sino que se está limitando conmoción porque sencillamente no tiene derecho a estar en ese lugar, o se está, por ejemplo, limitando el derecho de libre asociación porque ahí lo que hay es un concierto para delinquir, porque ahí lo que hay es una asociación para cometer un delito contra la administración pública. Y bueno, si pare de contar. Entonces, realmente la estrategia suele ser esa: limitar los derechos asociados al derecho a la protesta, limitar las garantías a esos otros derechos, pero de labios para afuera, seguir mencionando, nosotros no limitamos el derecho a la protesta. ¿Hasta cuándo esta guerra que cobra vidas inocentes no llega? Frente a la conjugación de derechos que se encuentran dentro del derecho a protestar, mencionábamos que existían otros derechos, ¿cierto? Como el derecho de asociación, el derecho de reunión, la libertad de locomoción y demás, el derecho de reunión. Ciertamente, estos derechos muchas veces se ven restringidos. Mencionábamos que las autoridades a veces suelen, o el representante del Estado a veces suele acudir ante la limitación de estos derechos para restringir la movilización social o la protesta social, ¿cierto? Pero quisiéramos saber hasta qué punto es permitidas estas restricciones, ¿cierto? Implementadas por los gobiernos y por las autoridades de policía. ¿Hasta qué punto puede ser permitido que cuando yo decido movilizarme por la avenida Murillo o por la avenida Circunvalar en una hora pico, llegue que la policía me diga, no, es que esta es la hora en que los camioneros tienen para transitar? ¿Hasta qué punto yo puedo decir, venga, pero es que mi derecho es igual de importante que el del camionero para poder movilizarse por esta avenida? Yo necesito movilizarme por esta avenida porque necesito mostrarle a la sociedad qué es lo que está pasando y por qué me estoy manifestando. Esa es la gran pregunta que se puede hacer todo el que ejerce la protesta social. Pero esa es una pregunta que quien está obligado a contestarla es el mismo Estado. Siempre que el Estado regula, termina restringiendo. Es imposible una regulación que no restrinja. Y sobre todo una regulación que no restringe derechos. Eso es impensable. La existencia misma del Estado es una restricción de la libertad. Así sea el Estado más pequeño del mundo, el Estado más diminuto en su burocracia, siempre hay una limitación de la libertad por ello. ¿Qué ocurre? Allí lo que estamos en presencia realmente es una omisión legislativa. Porque el Estado, cuando se pone a regular la protesta social, o de manera indirecta se pone a regular la protesta social, lo hace siempre en clave negativa, sobre qué es lo que no se puede hacer, o incluso sobre cuál va a ser la represión del ejercicio de la protesta de manera encubierta, sea creando nuevos delitos y demás, pero rara vez se le ve tan proactivo regulando las garantías de la protesta e incluso de qué manera puede ejercerse la protesta o creando procedimientos para el ejercicio de la protesta. Es decir, ¿por qué los movimientos sociales quizá no podrían tener un procedimiento administrativo que incluso tenga vigilancia o que tenga un control de un juez para yo solicitar? Es que se sabe que habilítenos esa vía para pasar por allí, porque ese día de tal hora a tal hora vamos a pasar en marcha, vamos a hacer estas actividades, y además de eso hay un compromiso por parte de los voceros, de los líderes de ese movimiento, que son los que están haciendo la solicitud. Termina siendo algo más informal, algo menos sofisticado en la realidad. Entonces, realmente lo que hay es una omisión legislativa. ¿Por qué tan proactivo el Estado para limitarlo, pero no tan proactivo para habilitar el ejercicio de la protesta? Pareciera que el ordenamiento precisamente se ha abstenido de hacer esa regulación, seguramente obedeciendo a ciertos intereses. Pero realmente, hasta que no caigamos en cuenta de que ahí lo que hay es una omisión legislativa y que la solución ahí es regulando incluso, porque no necesariamente el orden siempre, o el orden es necesariamente un enemigo de la libertad, sino que el orden puede ser un vehículo para el ejercicio de la libertad. Suena ingenuo, suena extremadamente optimista, pero bueno, como ya le ha ido mal
a los movimientos sociales, digamos, con el estado actual de cosas, quizá valdría la pena darle otro enfoque e intentar poner ahí. Ese siempre también ha sido un conflicto que los movimientos han planteado frente a la regulación del derecho a la protesta, porque efectivamente también nos plantea unas contradicciones. Definitivamente la protesta espontánea existe y va a seguir sucediendo, y la protesta espontánea es una de esas grandes de esos grandes asuntos que las administraciones no saben bien cómo abordar, y por eso entonces exigen el trámite de permisos para poder ejercer el derecho y tal, pero yo creo que al final no puede existir una regulación al derecho a la protesta sin restringirlo, y creo que Harold tiene toda la razón al decir que definitivamente el Estado no ha sido tan proactivo para habilitar el ejercicio del derecho a la protesta, pero es que entonces también tenemos que pensarnos qué posibilidades reales se tienen en el momento para ejercer ese derecho a la protesta sin que sea algunas manifestaciones o algunas personas estigmatizadas, señaladas, porque hay algunos tipos de protestas que no se restringen. Hay otros tipos de protestas que siempre se restringen. Entonces también uno tendría que revisar qué es lo que ha pasado en materia de regulación de la protesta a nivel del Atlántico. Sabemos que la campaña se peleó un protocolo para regular el derecho a la protesta, pero para garantizarlo. Y es un protocolo que a mis ojos es bastante garantista frente al decreto que saca el gobierno de Iván Duque el año pasado. Ustedes saben que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de tutela ordena al gobierno regular la protesta a nivel nacional. Y ese decreto que regula la protesta restringe mucho más la acción, por ejemplo, de las comisiones de verificación de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, quienes nos hemos organizado en territorio para garantizar que la protesta se dé, que la dejen hacer, que no violen los derechos humanos, pues ya no podemos estar ahí, porque ahora es optativo, es facultativo para la autoridad si nos invitan o no, por ejemplo, a los puestos de mando unificados. Entonces se han restringido un conjunto de escenarios en los que podíamos estar como comités de verificación de derechos humanos, y también se restringe en ese sentido el ejercicio del derecho con la regulación. Entonces también está la discusión, y la hemos planteado muchas veces aquí en Barranquilla, de si se tiene que aplicar el protocolo de Barranquilla o se tiene que aplicar el decreto nacional. Y siempre hemos insistido con que se tiene que aplicar el que es más garantista para el ejercicio de la protesta. Pero esa regulación que tanto se había pedido, ahora sirve para todo lo contrario, para que la protesta no se haga como se tiene que hacer. Vale, los protocolos que se han ido implementando no solo a nivel nacional, sino a nivel territorial en casi todo el país, como en el caso de Nariño, que adoptaron la resolución 1190, en el caso de Bogotá, que sacaron un decreto propio para la atención a la protesta social, y como el caso de Barranquilla, que también sacó un protocolo nacido desde el movimiento social para la atención de la protesta, dan cuenta de unos procedimios para la atención de la protesta, pero no trata de restringir el derecho, porque no es su función como ejecutivo legislar. Ciertamente decía Harold, mencionaba de que es una omisión por parte del legislativo el tema de garantizar o de legislar para poder garantizar el derecho, y por eso nos enfrentamos ante situaciones que terminan siendo poco garantistas para el ejercicio de la protesta. Una cosita que quiero añadir ahí es que acuérdense que el Código Nacional de Policía reguló el derecho a la protesta, y definitivamente se hizo primero a través del procedimiento
que no era porque no fue a través de una ley estatutaria. Pero además el contenido propio de lo que se dispuso ahí en el código no respetaba los contornos que hemos hablado sobre todos los derechos que se ven involucrados en el ejercicio de la protesta. Entonces ahí tenemos un antecedente sobre un intento del legislativo por regular, pero además lo hace de una manera desastrosa. Y ya tiene un problema serio. Son varios problemas lo que hay con el código de policía, si hay que regular la protesta. El primero, uno más formal, ley ordinaria, no ley estatutaria. O sea, Colombia necesita una ley estatutaria para la protesta social. Es un derecho fundamental y eso debe ser mediante ley estatutaria, que esté en armonía con los tratados internacionales de derechos humanos, con el articulado de la Constitución, con el precedente de la Corte Constitucional y demás. Pero, adicionalmente a eso, ¿qué problema serio presenta? Presenta que el código de policía o la función de policía tiene una función eminentemente preventiva. Entonces, ¿qué pasa cuando en un código de policía que lo que busca es prevenir comportamientos que alteren el orden social, estás regulando la protesta? Ya hay un prejuicio intrínseco. Es decir, que la protesta es una afrenta contra el orden. Es un prejuicio decir que el ejercicio de unas libertades necesariamente implican caos y desorden. Y que debe ser el funcionario policivo quien enfrente ese problema social. Ya lo estás viendo de entrada, a decir, la protesta es caos, es destrucción, la protesta es, llegaremos en algún momento a eso, vandalismo o hasta terrorismo, ¿cierto? El otro problema es que el código de policía debe dedicarse precisamente a la regulación del comportamiento de los funcionarios policivos. Pero siempre la función policiva va en servicio, bueno, ese es el deber ser institucional, va en servicio o va de manera secundaria al ejercicio del derecho fundamental. Entonces, sí es absurdo que primero se regule un código de policía, se legisle sobre un código de policía y no primero una ley estatutaria sobre la protesta social, y ahí sí, ahora sí, saquemos un código de policía, porque claramente el funcionario policivo tiene un protagonismo muy grande siempre cuando el Estado trata la protesta, eso es innegable. No, y es la misma lógica además de la reciente expedida Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? Claro. Entonces ahí también, cuando nos dicen que los problemas de la seguridad ciudadana tienen que ver con el ejercicio de la protesta, con la protesta como un espacio criminógeno en el que hay caos, zozobra, terror, esos elementos de terrorismo que estaba mencionando Harold, hay anarquía, y además nos plantean un falso dilema entre el ejercicio de un derecho o los derechos de la ciudadanía en general y entonces los derechos de quienes ejercen la protesta o la manifestación. Y entonces hay un montón de mensajes que además no se corresponden con los conceptos de seguridad, o sea, ni siquiera son leales frente a lo que realmente significa la seguridad ciudadana, porque no se debería instrumentalizar el concepto de seguridad ciudadana para imponer una visión sobre lo que es la seguridad del Estado, la seguridad pública. O sea, seguimos con la misma lógica, le ponemos otro nombre, pero al final esta ley de seguridad ciudadana no está al servicio de los ciudadanos, enfrenta a los ciudadanos y traslada el problema de la seguridad a la ciudadanía, sin contar con que las percepciones sobre la seguridad, la realidad sobre la seguridad en la vida real, más allá de la protesta, tienen que ver con acciones cometidas por parte de los mismos órganos, las mismas instituciones que velan por la seguridad, como la Policía Nacional. Vale, ahí mencionábamos y escuchaba que hablábamos sobre ley estatutaria y ley ordinaria. Entonces quisiera de pronto ahí como a manera de paréntesis para que quienes nos escuchan puedan hacer la diferenciación entre una ley estatutaria y una ley ordinaria. Entonces no sé si cualquiera de los dos nos podría ayudar. En el propio articulado de la Constitución se prevén varios tipos de ley. Si cada tipo de ley tiene un procedimiento distinto, siendo aquí haciendo un análisis externo, no yendo al protocolo jurídico, un procedimiento
más difícil o cada vez más difícil de culminar entre más sensible es la materia regular. La materia siempre más sensible a regular son las estatutarias. Por eso, se llama ley estatutaria, que tiene una función en términos muy generales y es regular derechos fundamentales. Hay como 5 o 6 numerales, pero en esencia todos esos 5 o 6 numerales que hay en la Constitución directamente implican que el Estado se tiene que regular sobre ellos. Varias consecuencias tiene la ley estatutaria. Primero, prácticamente superior a la ley ordinaria, que es la mayoría de las leyes que se expiden en Colombia. Se entiende que por la figura del bloque de constitucionalidad, esa ley estatutaria jerárquicamente está al mismo nivel de la Constitución, o sería más preciso decir, hace parte de la misma Constitución. E implicaría también que cuando salga una ley ordinaria, esta debe hacerse en armonía con los y si, por ejemplo, saliera la ley ordinaria, debe estar reglamentando, debe estar desarrollando y la contradice en incompatibilidad entre ambas normas, perfectamente podríamos demandar dicha ley ordinaria ante la Corte Constitucional cualquier ciudadano y decir: señores de la Corte Constitucional, este artículo, esta norma, esta ley ordinaria va en contradicción con esta norma del bloque de constitucionalidad porque eso fue así dispuesto en tal ley estatutaria. Entonces, ese es quizá lo delicado del tema, de que se necesita una ley estatutaria para la protesta social. ¿Qué vemos de preocupante con lo que mencionaba Carolina? El hecho de que sea la Ley de Seguridad Ciudadana y el hecho de que sea el Código de Policía los que de manera mediana, subrepticia, subterfugia, así como que no quiere la cosa, terminan regulando el tema de la protesta, supone precisamente que para el Estado la protesta no es un derecho fundamental. La protesta es un riesgo para el orden, en el caso del derecho policivo, y es un problema de seguridad y contra la seguridad de los ciudadanos. Es decir, ya ahí hay una estigmatización de entrada. Es decir, nos toca regular la protesta como si fuera un problema de seguridad, un problema de riesgo y un problema de desorden en el ejercicio de la libertad. Entonces, ya ese enfoque es bastante problemático. Porque no es lo mismo regular un derecho fundamental que regular un riesgo para el orden y para la seguridad. Vale, estábamos revisando propiamente que no existe una ley estatutaria que reglamente el derecho a la protesta, pero nos encontramos en nuestros territorios y en nuestra vida cotidiana cada vez que hay movilizaciones que muchas veces los uniformados de policía, cuando son los primeros respondientes ante la movilización social, lo primero que hacen es solicitarle a las personas que muestren el permiso. Como no existe una ley estatutaria, yo sí les quisiera hacer la pregunta si es necesaria una autorización por parte de cualquier órgano del Estado que permita que se realice la movilización o que se realice la protesta. Yo quisiera que esta parte la contestara Caro, pero de manera que yo solapada te voy a hacer una pregunta. Muéstrame tu permiso para estar vivo. No el existe. Permiso para ejercer el derecho a la vida. No existe. Muéstrenme el permiso que tienen aquí ustedes para estar libres. Muéstrenme el permiso que les dio Papito Estado para ser libres, para estar caminando, hablando, y haciendo lo que ustedes quieran. No existe. No, y además es que es un desgaste, porque es que en los propios protocolos ya está dispuesta la manifestación espontánea, entonces no hay necesidad de sacar ningún permiso, pero la insistencia es precisamente por la lógica que hemos venido hablando de la protesta no como un derecho, sino como un escenario de desorden y un problema de seguridad que necesita la intervención del derecho policial y del derecho penal, porque no pueden garantizarla y no quieren garantizarla, así de sencillo. También es un problema de voluntad política. Anda. La protesta no puede ser un problema de derecho policivo. O sea, el derecho policivo no está diseñado para regular la protesta. Es importante que una vez esté regulada la protesta social, ahí sí
se regule y se reglamente el comportamiento de los funcionarios policivos frente a la protesta en armonía con lo que se define en esa Pero ley para estatutaria. garantizarlo. Pero para garantizarlo. Porque es que precisamente ese es el cambio de la concepción que hay. Ojalá, bueno, ya estoy aquí soñando mucho, pero ojalá que el que protesta ya no vea al funcionario policivo como su represor, sino como su garante. Claro. Ese es un sueño utópico, grandísimo, y que nos tomará distintas generaciones, pero no es imposible. Claro, Cosas más difíciles se han hecho. claro. Mire, a mí se me ocurre ahora mismo el escenario de San Andrés, en donde la protesta es una cosa extraña, que la han ejercido ciertos grupos y de unas formas también muy particulares que no generan incomodidad realmente en la población. Y estos días se realizaron un par de protestas que generaban algún nivel de incomodidad y encaraban directamente a las autoridades policiales y administrativas sobre la garantía de los derechos de los isleños y las isleñas. Y la actitud, por ejemplo, de la coronela de la policía es una actitud muy distinta a la que se ve, por ejemplo, en los escenarios de protesta aquí en Barranquilla, precisamente porque allá aún la protesta no ha sido estigmatizada. Y la protesta, en cuanto a las causas y los discursos que se manejan en este momento, también tienen un tinte distinto. Acá en la tradición de lucha de los movimientos, pues de alguna manera también le imponen una carga al ejercicio de la protesta, salir a marchar o hacer algún tipo de manifestación. Entonces, de alguna manera, mi interpretación de eso es que las cosas están calmadas porque realmente la protesta aún no ha adquirido tintes de profundidad política allá, por ahora. No la han reprimido por ahora. Entonces, no sabemos qué va a pasar con eso. Ahí está el problema de que cuando aquí en Barranquilla se los dice un católico más. Sí es muy interesante ver, por ejemplo, cuando son los colegios católicos de tradición católica los que salen a protestar. O sea, yo recuerdo no hace muchos años cuando había el intento de hacer una reglamentación sobre los horarios de las vías, sobre el tránsito en ciertos sectores de la ciudad donde habían varios colegios católicos, en donde claramente se afectaba el derecho a la educación de los niños, se afectaba pues, la libre locomoción de quienes van a transportar a los niños. Y fíjense que allí con mucha facilidad se vio cómo se hizo protesta, pero eso sí, no le llamaron protesta. Un acto cívico, esa fue una manifestación pacífica de tal o cual dimensión, pero ya desde el uso del lenguaje, la caracterización de ese movimiento, que claramente es una protesta, es decir, estás incomodando ¿a quién? Pues a la autoridad de gobierno local que te quiere reglamentar una materia que te está afectando y que no se lo vas a poner tan fácil, ¿verdad? Claro. Pero allí pues ese es el punto. Pero son la estigmatización, que ese es un tema para su propio escenario de discusión. Pero la estigmatización es inherente a la regulación de la protesta en América Latina. No solo en nuestro departamento, no solo en nuestro país, sino que es una realidad latinoamericana. Ya créeme que la forma de ver de quien protesta en Francia, o que protesta en Colombia, frente al funcionario de policía, es radicalmente distinta. Y es precisamente entrada por la forma de regulación. Es muy distinta. Vale, revisábamos y mencionábamos mucho a las autoridades de policía y frente al control que estaban ejerciendo las autoridades de policía al momento de atender la movilización social. Nosotros quisiéramos preguntarles, y también preguntas que nos han llegado, quisiéramos saber de pronto, ¿me puede detener la policía? ¿Me puede detener la policía por estar ejerciendo mi derecho a la protesta? Frente a eso, ¿cómo respondemos nosotros o qué debemos hacer nosotros frente a estas situaciones que se presentan en la vida cotidiana al momento de salir a protestar?
Bueno, ahí la intervención del poder punitivo se ha venido dando históricamente por dos vías, principalmente. Por una, directamente con la captura de las personas, porque presuntamente han cometido alguna conducta punible, entonces llevan a las personas para la URI, las someten a un proceso, o en el mejor de los casos pues las dejan en libertad después, porque evidentemente no había razón para la captura. Y esa es una forma de disolver y desestimular la manifestación. Pero también hay una práctica muy común por estos días, que es utilizar un medio de policía que está en el Código Nacional, que es el traslado por protección, como una medida de retención y de privación de la libertad cuando no lo es. Entonces, tiene una carga ahí también como de castigo, un medio de policía que está pensado para proteger a la persona, no para restringirle sus derechos. Entonces, esa es otra forma de disolver las protestas, de generar miedo en sobre todo los estudiantes, porque a las personas que más les aplican el traslado por protección es a las personas más jóvenes y menores de edad, desconociendo incluso que tanto los niños, niñas y adolescentes también tienen derecho a la protesta social. Entonces la excusa ha sido que como la protesta es un problema de seguridad y es un escenario de riesgo para los derechos de las personas, entonces ni siquiera permiten el inicio de la protesta cuando ya están devolviendo a los menores de edad y a las personas más jóvenes a sus casas, o se las llevan en efecto para la UCJ. Incluso sobre todo el tema de las mujeres, que si vamos a llevarla porque este es un escenario peligroso, entonces se hace la selección, usualmente suele ser personal femenino, y se la llevan en un vehículo. Y muchas veces el procedimiento tiene un nombre muy bonito, traslado por protección. Traslado por protección, pero muchas veces hasta sin decir que es un traslado por protección, simplemente se llevan a la que cuando hay un traslado por protección ni siquiera tienen que expresar lo que en una captura tendrían que expresar. Exactamente, es una forma. Ocúrranlo con el tema de la captura. Es decir, la captura tiene diversos fines, pero, y ahí creo que falta un poco incluso más de control para este tipo de situaciones, implica que en 36 horas o menos, en un término razonable que no deba superar nunca las 36 horas, hay que llevar a la persona frente a un juez de garantías o dejarlo en libertad. Entonces, muchas veces se abusa de esa norma, de esa facultad. ¿Para qué? Pues ahí haciendo de manera encubierta un, entre comillas, arresto por 36 horas o por 35 horas. Y con total impunidad. Con total impunidad. Miren, hay unos tipos penales que son como los comodines. Entonces, violencia contra servidor público, obstrucción de vía pública, perturbación del servicio de transporte, empleo o lanzamiento de sustancias peligrosas. Esos son como los delitos que más, incluso, los favoritos. No, incluso, miren el exabrupto al que hemos llegado en alguno de estos casos. Cogieron a un par de chicas diciendo que les iban a imputar a ellas abuso de autoridad. Bueno. A ellas, abuso de autoridad. Eso es para que, claro, porque ellos ven el nombre y dicen, claro, abuso de autoridad, el que abuse de autoridad. Yo soy la autoridad, me siento abusado, entonces, claro, eso pasa, ¿no? Estaba con un colega que una vez, un colega que explica derecho procesal y que principio de concentración, todos concentrados en la audiencia. Y eso no quiere decir concentración. Concentración es que todas las diligencias, todos los actos se den en una misma diligencia. Si pasa mucho, se juega eso ahí con el lenguaje. Pero ¿por qué hacen eso y se atreven a hacerlo? Porque saben que como no van a llevarlo frente a un juez de garantías necesariamente, pues en esas 36 horas reinan omnipotentes. Michael, hay una cosa de la que no hemos hablado hasta ahora, y es en qué marco realmente se ejerce el derecho a la protesta. Es que cuando uno habla del derecho a la protesta, uno cree que son unas personas gritando unas consignas, caminando de un lugar a otro y listo. Y no, o sea, la protesta, particularmente en Barranquilla, se hace en un ambiente hostil, en un ambiente en el que sabes que la autoridad generalmente no está ahí para garantizar que tú puedas caminar con seguridad y que vas a llegar bien a tu casa luego, porque incluso después de la protesta subsisten unos riesgos frente a la seguridad y la integridad personal de los manifestantes que las autoridades siguen negando que existen, porque hemos visto muchas veces como después de que se acaba la manifestación, los jóvenes cuando van hacia sus casas los suben en camionetas, los persiguen.
Entonces hay un conjunto de situaciones que las autoridades aún se niegan a reconocer que suceden, como por ejemplo las infiltraciones al interior de las manifestaciones por parte de miembros de la policía. Hemos descubierto desde el esquema de derechos humanos muchas veces a uniformados de la SIJIN informando, tomando fotos, videos, haciendo empadronamientos sobre las personas que van a las manifestaciones. Y todas estas acciones han sido absolutamente negadas por la autoridad y nosotros hemos sido muy enfáticos, muy insistentes en que esta es una de esas cosas que se tienen que reprimir porque eso sí pone en riesgo la seguridad de las personas. Creo que ahí hay un problema de pedagogía democrática sobre lo que es la legitimidad de la fuerza pública. Es decir, la legitimidad de la fuerza pública no es un mito, no es simplemente nosotros somos una autoridad legítima y lo que es la autoridad de ejercicio de la fuerza Mantra. Es un mantra, pero es una cosa que no hay cosa más incómoda para alguien que pertenece a las instituciones de la fuerza pública, Fuerzas Armadas en general, que tú le digas que el Estado es el monopolio de la violencia. O sea, la definición clásica de Weber, el Estado es el monopolio de la violencia, siempre me ha pasado, sea con estudiantes, sea con compañeros, donde yo soy estudiante, siempre sale algún colega o algún estudiante que ha pertenecido a las instituciones y dice, no, de la violencia no, de la fuerza. Porque la fuerza es legítima, la violencia no lo es. Bueno, yo no sé si será fuerza espiritual o la fuerza emocional, hombre, la fuerza es violencia. Y violencia es violencia. Sí, bueno, hasta ya no llego. Lo que veo es una falta de pedagogía democrática, de entender que la legitimidad no es un mito inmutable. Dios creó al mundo y no es un dogma. La legitimidad de la institución política o de la institución que sea de la fuerza pública, eso es una lucha diaria. Las instituciones tienen que lucharla todos los días por legitimarse. Pero implica reconocimiento. Implica el reconocimiento de lo que se hace mal. Implica entender que el emperador está desnudo. Implica entender que hay fallas dentro de la prestación del servicio. De entender además que más que verse como autoridad, tienen que verse como servidores públicos. Eso implica que prestan un servicio, el servicio de seguridad de todos. Y que allí la dialéctica del amigo-enemigo no cabe. Todos, absolutamente todos, son ciudadanos, son los habitantes del territorio del Estado, son los usuarios de ese servicio. Y ese es un problema que hasta que no se haga esa pedagogía democrática y hasta que no se entablen diálogos entre los movimientos sociales y los integrantes de la fuerza pública para entender eso, pues se va a seguir perpetuando la dialéctica de amigo-enemigo. Y eso no va a permitir nunca que ocurra la protesta si tengamos la mejor legislación del mundo. ¿Sí? Nos den el premio número 1 al el mejor marco normativo para la protesta de las Naciones Unidas, nos dan el premio al primer lugar, no lo vamos a lograr. O sea, yo sé que va a sonar un poco extravagante, pero hasta que extravagante y creo que puede sonar estigmatizante, pero por favor entiéndase que no es en ese contexto. Hasta que no se entablen diálogos entre los líderes de los movimientos sociales que recurrentemente utilizan la protesta y los miembros de la fuerza pública, y a través de ese diálogo no sea protagónico para la regulación y reglamentación de la protesta, vamos a seguir en las mismas. O sea, ese es un tema que hay que quitarle incluso el protagonismo al legislador, y cuando digo el legislador me refiero a el representante de la Cámara, el senador tal. O sea, tiene que ser un problema de las bases sociales de los que viven las protestas, que son el funcionario raso de a pie de la fuerza pública y el protestante raso de a pie que está en la marcha o que está en el ejercicio de la protesta. En la actualidad nos enfrentamos a una ley de seguridad ciudadana promulgada por el gobierno nacional. Una ley de seguridad ciudadana que nos deja con un sinsabor. ¿Qué nos dicen ustedes frente a la ley de seguridad ciudadana? ¿Es una ley de seguridad ciudadana? De seguridad, quién sabe para quién. Probablemente es una ley para darle garantías, no sé si garantías tampoco sería, para borrar el umbral de limitación para
la fuerza pública, en el marco de la protesta sobre todo. Así no esté dicho explícitamente, es una ley diseñada primordialmente para combatir a la protesta y que el funcionario de la fuerza pública tenga menos límites al momento de reprimir la protesta. Esa es la función latente de la Ley de Seguridad Ciudadana. No lo vas a encontrar en la exposición de motivos, quizá lo encuentres en el discurso político de varios de los proponentes o de la bancada que sustentó dicha ley, conozco cuál será. Sin comentarios proselitistas, estamos en épocas de elecciones, es mejor abstenernos. Pero no es una ley de seguridad ciudadana. Es una ley para facilitar la represión de la protesta. La ley de seguridad ciudadana creo que amerita un capítulo más, un capítulo para poder analizarla completa. Pero en su cuerpo normativo, en su interior, ¿qué encontramos? ¿Qué es lo más preocupante que ustedes han encontrado al momento de leerla? ¿Qué no te deja dormir por las noches, Caro, cuando lees esa ley de seguridad ciudadana? Cuéntanos. Primero que es una trampa, ojalá no nos tuviéramos que enfrentar a una ley de seguridad ciudadana porque las leyes no están para enfrentarse, están para que le sirvan a la ciudadanía en general, ¿no? Creo que Harold tiene razón, la ley de seguridad ciudadana de alguna manera quita las barreras a la limitación del ejercicio del poder punitivo, facilita la represión, incluso la estimula por parte de la ciudadanía que no protesta, con algunas nuevas, unos Frankensteins, unas momias que están tratando de revivir, como la de legítima defensa privilegiada. De eso supongo que hablaremos en el podcast propio sobre la ley de seguridad ciudadana. Total, pero ese tema de la legítima defensa privilegiada, las circunstancias agravantes cuando las conductas punibles, ciertas conductas punibles se cometen en contra de la fuerza pública, las agravantes introducidas para personas que portan armas blancas, profundizando en la selectividad histórica del poder punitivo sobre cierto tipo de delincuentes, sobre cierto tipo de riesgos y otros no, y un tipo nuevo que es el de obstrucción a la función pública, que es supremamente alarmante. El de obstrucción a la función pública, yo creo que hubiera salido más fácil si hubieran puesto el que se porte mal. La ley de seguridad ciudadana parece que se porte mal con la autoridad. Sí, el que se porte mal con la autoridad ya sabe lo que le viene, ¿no? Con la autoridad de policía. Claro. A eso se enfrentan. Porque si bien es cierto, en la protesta nos encontramos solamente con la autoridad de policía, porque pocas veces se ve a la autoridad civil en la protesta. Allá difícilmente vas a ver directamente que sería lo interesante, ¿no? Que los representantes del pueblo, que supuestamente se está manifestando o que no se está manifestando, se metieran allá, a dialogar. Eso sería lo ideal. Pero pasa con esa obstrucción a la función pública y es donde ahí sí el legislador se confiesa, se delata. Os digo que se delata. Recuerda lo que mencionábamos al principio del podcast, donde decíamos, la protesta es en esencia incomodidad. Claro. Es en esencia incomodar a los poderes constituidos en el Estado. Y el Estado ejerce el poder a través de la función pública. La protesta necesariamente implica incomodar. Si estamos hablando de que el poderoso es el Estado, que casi siempre lo es, ¿verdad? Podemos hablar de otro tipo de protestas contra entes no estatales, que también los puede haber, pero en el contexto latinoamericano se protesta contra el Estado. El ejercicio de la protesta es, por definición, es casi imposible, de pronto digo casi por un poco de humildad intelectual, de pronto alguien saca por ahí un ejemplo donde sí se puede, pero es casi imposible el ejercer la protesta sin instruir la función pública. Porque va a haber una incomodidad frente a los representantes del Estado para ejercer función pública siempre que haya protesta. Es decir, claramente la autoridad de tránsito no va a poder circular libremente con la misma facilidad que tiene usualmente si hay una marcha masiva en determinada vía. Ya allí hay una obstrucción de la función pública.
Pero y además podemos anticipar en qué escenarios se va a utilizar más. Entonces, en los escenarios de detención, de capturas, perdón, y de retenciones por traslado por protección, y las exigencias de la misma ciudadanía o de los esquemas de derechos humanos frente a cierto tipo de procedimientos mal hechos. No, y vas a ver la prueba reina va a ser el testimonio del funcionario policivo que diga, es que yo me sentí incomodado. ¿Cómo opera con el tipo de violencia? Yo me sentía obstruido, como decía un importante representante del pueblo. El que se autorreconozca obstruido, ¿verdad? Ya que el que se autorreconozca obstruido, pues ya será testigo. Será testigo frente a un juicio por obstrucción de la función pública. Eso es grave. Es que te voy a poner un ejemplo. Eso es como si cogiéramos el Código Penal y agarráramos por ahí lo primero que nos encuentra delitos contra la vida. Entonces encontráramos una reacción de un tipo, el que afecte la vida, el que afecte la integridad personal, el que afecte a la administración, el que afecte el patrimonio. Imagínense que existiera un delito que se llama el que afecte el patrimonio. Entonces, hombre, vamos aquí a meter preso al de la tienda porque yo vivo pidiendo domicilio en la tienda y eso a mí me afecta el bolsillo. O sea, esa redacción tan etérea hace que quepa todo. Claro. Bueno, agradecerles, no sin antes agradecerle a estos invitados. La Ley de Seguridad Ciudadana tendrá su propio podcast y su propio capítulo y ahí los invitaremos de nuevo. Y algún día será historia. Sí, ojalá esa ley muy pronto haya un pronunciamiento de la Corte Constitucional al respecto. Agradecerle a Carolina y a Harold por acompañarnos en este capítulo. Estamos bajo la dirección y producción de Nilson de Arco. Nos vemos en una próxima edición. Recuerden que estamos entre polémica. Yo le digo porque es que le canto. Usted masacra a su pueblo a la orden de unos fulanos. Usted masacra a su pueblo a la orden de unos fulanos. No he sido mucho lo perseguida, algo me cuida la caminada, me acompaña en motoneta hasta la puerta de mi casa. Y aunque a mi novia han partido en 10 pedazos la cara, que se vayan a la mierda todas las fuerzas policíacas, porque la tumba no me cuida, a mí me cuida mi mamá y yo me cuido solita, o me cuidan mis hermanas.